Hola y bienvenidos a esta cuarta unidad del curso de Fundamentos de Programación. El capítulo que corresponde el día de hoy, según el contenido del curso, es el 4 y corresponde a listas. Entonces vamos a ver ese capítulo de listas con Python. Antes de entrar en materia, deseo compartirles un documento que he encontrado que me parece un muy buen material, que es un resumen de temas que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, en los capítulos anteriores vimos acerca del input, que me sirve para pedirle al usuario que ingrese datos, el casting, cuando yo pido que me ingrese un dato, me ingresa como str o como string, y yo quiero convertirle un dato numérico, hago un casting con el int. Tengo la función print de Python, que es para imprimir. Asimismo vimos en la clase anterior lo que es los operadores lógicos, como el AND, el OR. Vimos condicionales como el if, el else. Vimos estos operadores también, diferente de, mayor que, menor que, valores booleanos. Y también vimos manipulación con strings. Y aquí hay varios ejemplos también de los strings mismos, cuáles son las operaciones que se puede hacer. Aquí está la parte de los lazos, que también vimos en la unidad anterior, las estructuras con el lazo for, el lazo while, la función range, que también la vimos, cuáles son las utilidades. Entonces hay bastante información aquí en este resumen, en donde ustedes pueden practicar, pueden ver muchos más ejemplos y de esa manera pueden mejorar su habilidad para programar. Entonces les voy a compartir este material en la descripción a través de un link, y asimismo tengo este material también. Este material es mucho más técnico, porque hay temas que no hemos visto aún, aunque hay algunos que sí, y todo este bloque que estoy señalando con el cursor, el día de hoy lo vamos a ver, que corresponde al tema de listas. Bien, entonces pasemos a materia ya. Como les decía, vamos a ver listas, entonces comencemos con las 4 preguntas de inicio para ir familiarizándonos con este tema. La primera, ¿qué es una lista? ¿Cuáles son las propiedades de las listas? ¿Cómo iterar una lista? ¿Y qué aplicaciones tienen las listas? Bien, estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo que vayamos estudiando este capítulo. La primera parte, propiedades de las listas. Pero antes de ello definamos qué es una lista básicamente. Una lista es un arreglo de elementos separados por comas entre un par de corchetes. Es una definición básica, simple, que no creo que haya complicaciones para entenderla, y el ejemplo pues está aquí en la parte de al lado. Entonces, me dice que es un arreglo de elementos. Esos elementos pueden ser de varios tipos. Puede ser un elemento, un dato tipo numérico. Ese dato numérico puede ser un entero, puede ser un float. Aparte puede ser otro dato primitivo como un string, puede ser un dato booleano. Entonces una lista, ese arreglo, puede tener varios tipos de elementos compuestos también. ¿A qué me refiero con compuestos? Puede ser que el elemento sea una lista, entonces estaría teniendo yo una lista dentro de otra lista. Puede ser una colección como un diccionario o un conjunto, que eso, bueno, vamos a ver más adelante. Pero en sí estos elementos pueden ser tanto simples o primitivos como compuestos. Entonces eso es una lista, y tenemos el ejemplo acá al lado, como decía. Por ejemplo, la lista L es igual a 1, 2, 1, 2, 3. Todo elemento se debe separar por comas, y en este caso todos son numéricos. Abajo tengo otro ejemplo más, en donde en cambio tengo una lista que se llama jugadores, y estoy aplicando allí el método de consulta, es decir, estoy verificando que un elemento se encuentra dentro de esa lista. Eso también se puede hacer con strings, y ya que hablo de strings, sepan ustedes que los strings con las listas tienen una relación muy intrínseca, es decir, tienen la brecha de diferencias entre ellas es muy angosta, al menos al momento de trabajar con respecto a cómo puedo yo trabajar con ellas, o cómo interactuar con ellas, cuáles son las funciones que puedo aplicar. Entonces, si nosotros nos familiarizamos súper bien con los strings, no vamos a tener problemas al momento de trabajar con las listas. Entonces, según la tabla que ustedes ven allí, tengo varias propiedades que puedo hacer con las listas. Puedo iterar, puedo modificar, puedo ordenar una lista, puedo agregar,
puedo hacer casting, es decir, puedo convertir esa lista en un string, es decir, todo ese arreglo de elementos puedo convertirlo simplemente en otro elemento que puede ser un string. Y la versatilidad es lo que corresponde a los tipos de datos que puede almacenar. Al menos en Python hay cómo hacerlo. En otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java, cuando yo creo una lista, desde el inicio yo declaro cuál es el tipo de dato que va a almacenar esa lista y ese es el único tipo de dato que me acepta la lista. Es un poco restrictivo. En cambio, en un lenguaje de programación como Python, las listas son versátiles y puedo tener cualquier tipo de elementos. Entonces vamos a entrar a la consola de Python para trabajar desde allí y yo voy a definir una lista L. Creo que ya la tenía aquí. Tengo una lista L que tengo varios elementos de varios tipos. Tengo 1, 2, 3, son datos numéricos enteros. Tengo Alberto, Darío, Susana, que son strings. Tengo 1.23, que es un dato float. Y tengo true, que es un dato booleano. Entonces tengo una lista bastante variada. Si yo doy enter y quiero consultar la lista L, pues me van a salir todos esos elementos. Entonces vamos a hacer nuestra primera aplicación de función, que es el método de consulta. ¿Cómo se consulta? Pues el hecho es preguntarle a la lista si es que el elemento que yo estoy ingresando se encuentra allí. Y es muy sencillo. Por ejemplo, quiero saber si la palabra o el string Alberto se encuentra, y como digo se encuentra in, o sea dentro de L, y esto me va a arrojar true. ¿Por qué true? Porque bueno, es obvio, y yo sé que Alberto se encuentra dentro de la lista L, es un elemento. Ahora si yo pregunto, por ejemplo, por Roberto y digo, ¿sabes qué? Dime si Roberto está en L, y eso me va a arrojar false obviamente, porque yo sé que Roberto no es un elemento de L. Y otro ejemplo para completar, yo digo, ¿sabes qué? Dime si true, el valor booleano, está dentro de L. Y me dice true, porque si está al final. Entonces de esa manera yo puedo aplicar el método de consulta para saber si un elemento está dentro de la lista. Bien, ¿qué más puedo hacer? Puedo, según las propiedades, la primera es iterar. Iterar significa recorrer, entonces yo puedo recorrer esa lista. Y al momento de yo recorrer esa lista, yo puedo tener ese valor, cada valor que va recorriendo lo puedo tener en la mano, si se quiere decir. Y con ese valor yo puedo hacer múltiples cosas. Algo sencillo es que al momento de recorrer la lista yo vaya imprimiendo cada elemento que vaya tomando. Entonces, ¿cómo itero? Eso lo vimos en el capítulo anterior con los lazos. Y en este caso un lazo sencillo es el lazo for. Entonces yo declaro la sentencia o la línea de código de la siguiente manera. Le digo, ¿sabes qué? Que es for, para cada elemento en la lista L, 2 puntos, significa que a continuación yo voy a escribir las sentencias. ¿Sabes qué quiero que me hagas? Básicamente algo súper sencillo. ¿Sabes qué? Quiero que me imprimas prints y en medio de los paréntesis pongo el argumento. En este caso le digo, ¿sabes qué? Quiero que me imprimas el elemento. Y doy enter, enter, y como ustedes pueden ver allí, se imprimieron todos los elementos que corresponden a la lista L a través del lazo que he iterado. 1, 2, 3, Alberto, Darío, Susana, 1.23 y true. Esos son todos los elementos. Lo que he hecho ahí es iterar. Entonces, ya he aplicado una función, una propiedad. Una propiedad de ellas es recorrer una lista. ¿Qué más puedo hacer? Puedo modificar. Esta parte de modificar tiene varias acepciones, en el sentido de que modificar yo puedo agregar un elemento, puedo quitar un elemento, puedo reemplazar en una posición un elemento por otro elemento. Entonces tiene varios significados ese modificar. Ahorita vamos a modificarlo agregando un elemento. ¿Cómo agrego un elemento? El elemento, o yo puedo agregar elementos llamando a la función append. Append es una función que se aplica a las listas para agregar un elemento a la lista. Entonces yo puedo, o como yo hago, es de la siguiente manera. Digo, ¿sabes qué? Lista L, punto, y le digo la función append, entre paréntesis, 2 paréntesis, y en medio escribo el argumento, es decir, cuál es el valor que yo quiero aumentar a la lista L. L.append y el elemento. En este caso, digamos que quiero agregar un nombre.
pongamos un nombre, Estefanía, ¿ya? Y doy Enter. ¿Y qué pasaría ahora? Si yo consulto la lista L, ¿tendrá la misma cantidad de elementos? Pues no, se ha agregado un nuevo elemento. ¿Y cuál es el elemento? Estefanía. Entonces, ya tengo una función para agregar elementos, append. ¿Cómo la utilizo? Le digo, llamo a la lista, punto, aplico la función append y dentro de esa función append escribo el argumento, es decir, el valor que quiero agregar. Y así yo puedo agregar cualquier tipo de dato. ¿Qué tal? Algo interesante. Hagámoslo ya no con un dato primitivo, hagámoslo con un dato compuesto. ¿A qué me refiero con un dato compuesto? Como otra lista. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Vamos a agregar una lista pequeñita que tenga números, algo básico. Entonces yo le voy a decir 9, 10 y 11. ¿Sabes qué? Lista L, quiero que me agregues una lista, una mini lista, digámoslo así, con esos tres valores. Y si yo consulto, miren lo que pasa. ¡Wow! Tengo una lista dentro de otra lista, es lo que se denomina sublistas. Entonces, ya no es un dato simple, un dato primitivo, el último elemento, no, es un dato compuesto, que es otra lista dentro de otra lista. Entonces, las listas pueden tener cualquier tipo de elementos. Y esa es una de las maravillas que poseen las listas, al menos en Python. Y he modificado la lista, la he modificado. ¿Qué puedo hacer? Ordenarla. Esto de ordenar también es restringido. ¿En qué sentido? En que yo, por ejemplo, si tengo números en una lista y tengo letras o tengo nombres, yo al momento de ordenar, Python no va a saber cómo ordenar. Es decir, ¿qué ordeno? ¿En base a números, en base a letras o quieres que ordene en base a ambos? Una mezcla, que sería algo raro. Entonces, usualmente para ordenar debemos tener en cuenta o debemos ser prudentes de que todos los elementos que tenga esa lista pues sean del mismo tipo. Por ejemplo, números, que es lo más común. Yo voy a definir una lista P y le digo, ¿sabes qué? Voy a definir una lista P y voy a poner valores aleatorios. Voy, por ejemplo, 56, 47, 58, 23, 14. Yep. Entonces tengo esa lista P y ahora consulto, ahí está y listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar el método ordenar. ¿Cómo ordeno? Llamando a la función sort. ¿Qué hace la función sort? Ordena los elementos de la lista. Asimismo, digo p.sort. Aquí no necesito dentro un argumento, porque básicamente simplemente lo que quiero es llamar a la función sort, que me ordene. Y si doy enter y ahora le digo la lista, quiero saber cómo está esa lista P, yo voy a tenerla ordenada. ¿Ok? Y ustedes pueden ver, varió totalmente, se ordenó en orden creciente en este caso. Déjenme probar algo. Si funciona también en listas. Ya, miren lo que pasó allí. Y esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque no solo sucede, o no solo puedo aplicarlo a la lista, sino también puedo aplicarlo a los arreglos dimensionales, que también eso vamos a ver en el otro vídeo que viene a continuación. ¿Qué hice? Usualmente y comúnmente, al momento de ordenar Python, por defecto tiende a ordenar de manera creciente, como ustedes lo vieron en esta parte de aquí. Yo solo le puse p.sort y me ordenó de manera creciente, de 6, 9, 14 hasta el 75. Pero ¿qué tal si yo no quiero que me ordenen de manera creciente? Yo quiero que me ordene de manera decreciente. Entonces le digo, ¿sabes qué? Yo voy a llamar a la función sort, que se aplique a la lista P, pero como argumento yo voy a cambiar el orden de ordenamiento. ¿Y cómo cambio ese orden de ordenamiento? Cambiando la palabra clave reverse. Y le digo a la reversa va a ser igual a verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Que la reversa es que quiero que se aplique la reversa en el ordenamiento. Por defecto reversa es igual a false. Entonces quiere decir que se va a ordenar por defecto de manera creciente. Pero si yo reverse le pongo igual true, estoy diciendo que quiero que se me ordene a la reversa, es decir, de manera decreciente. Y fue lo que ha pasado.
se me ordenó de manera decreciente. Entonces esa es una utilidad bastante buena porque no siempre voy a querer ordenar alguna lista de manera creciente, puede ser que la quiera ordenar de manera decreciente. Entonces ya tengo esa utilidad. ¿Cuál es la palabrita clave? El reverse igual true como argumento de la función sort aplicada a una lista, en este caso P. Bien, ahí he aplicado otra de las propiedades, el ordenamiento. ¿Qué más puedo hacer? Agregar. Bueno, eso ya lo hice de agregar al momento de modificar. Agregué Estefanía, que es un string, y agregué un elemento compuesto, que es otra lista. Casting. Esto de casting se refiere a transformar. No sería correcto pensar en que yo puedo transformar una lista en un int, porque no hay manera de representar la lista como un entero. Pero lo que yo sí puedo hacer es transformar la lista en un string. Es decir, todo ese conjunto de elementos, todo ese arreglo de elementos, yo voy a transformarlo a un simple string. ¿Cómo hago el casting? Como siempre lo he hecho. Llamo a la función que quiero castear. En este caso el casting es con un string. Y le digo, ¿sabes qué? Quiero que me conviertas a str la lista P. Doy enter y como ustedes pueden ver, ¿qué pasó? Es la lista, pero ¿qué tiene a los extremos? Ya no tiene solo corchetes, le aparecieron comillas, en este caso simples. Y esas comillas simples, ustedes saben que siempre cuando tengo a los extremos comillas simples y en medio de ellos tengo caracteres, eso se denomina un string. Y en este caso se hizo un string. Si yo consulto la letra P, no se alteró. ¿Por qué no se alteró? Porque yo apliqué la función de manera libre, es decir, no asigné ese cambio que hice a la variable, sino que lo hice de manera libre, solo para probar. ¿Ok? Entonces, eso es necesario tener en cuenta, que puedo hacer casting. Y la versatilidad, bueno, eso ya lo vimos, que básicamente la lista puede tener varios tipos de elementos, dependiendo de lo que yo necesite. ¿Estamos? Entonces, esas son las propiedades de las listas. Bien, pasemos al siguiente tema. Indexación básica. ¿Qué es esto de indexación básica? Primero veamos lo que es index o índice. El índice básicamente es la posición que ocupa un elemento en un arreglo. Puede ser positiva o negativa. ¿Qué es esto de positiva o negativa? Si ustedes recordarán, cuando vimos la parte de strings, asimismo, yo tenía un string. ¿Y qué hice con ese string? Yo lo dividí en cuadrículas, es decir, cada carácter lo puse en una cuadrícula y como ustedes recordarán, abajo de ese carácter yo le puse valores numéricos, que fue el índice. Y también deben de recordar que de manera creciente, es decir, ordenando o colocando índices de manera positiva, siempre voy a partir desde el 0. Mientras que si yo quiero hacerlo de manera negativa, es decir, a la reversa, yo no voy a comenzar desde el 0, voy a comenzar desde el -1, ¿ok? Entonces eso es necesario tener en cuenta y es la misma historia que se aplica a las listas. Por eso es que se dice que la relación entre un string y una lista es bastante estrecha, porque se relacionan bastante. Y como ustedes pueden ver, los ejemplos en la diapositiva están clarísimos. Vamos a definir otra lista. A ver, no creo que se aplique. No. Voy a salir un momento para limpiar la pantalla porque ya está muy copada y voy a entrar de nuevo a Python. Listo, entonces he entrado de nuevo a Python. Y lo que voy a hacer ahora es definir una lista colores. ¿Sí? No hemos trabajado con colores hasta ahora. Entonces voy a poner aquí una lista y voy a poner, por ejemplo, qué sé yo, black. Voy a poner un color café, que sería brown. Brown. Voy a poner o color, digamos, red, rojo. Voy a poner otro color yellow. Ya, ahí basta. Entonces, si yo consulto la lista colores, tengo 4 colores. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo quiero indexar esa lista? Primero, en nuestra mente podemos hacerlo. Vamos a indexar, a colocar los índices que les corresponden a cada elemento. Primero, de manera positiva, es decir, de izquierda a derecha. Comienzo siempre desde el 0, correcto. Entonces, 0, 1, 2, 3. Tengo 4 elementos, pero como partís del 0, llego obviamente hasta 3.
Este es el elemento 0, este es el elemento 1, este es el elemento 2 y este es el elemento 3. ¿Cómo yo verifico eso, si es que es correcta esa asignación que yo he hecho mentalmente? De la siguiente manera. Y esto es lo que se denomina también indexar. ¿Qué quiero hacer? Quiero decir, ¿sabes qué? Quiero que me digas qué elemento se encuentra en colors en la posición, y aquí le digo la posición. En este caso quiero saber en 0. Y obviamente eso es black. Y así puedo hacerlo en 1, y eso va a ser brown. Y yo puedo hacerlo en 2, eso es red. Y yo puedo hacerlo en 3, y eso es yellow. ¿Qué pasa si lo hago en 4? ¿Qué sería lo más lógico que suceda? Que me saldría una excepción. ¿Por qué? Porque el índice está fuera del rango. Y eso es la usualmente excepción que se llama index out of range, que está fuera del rango. Y es lo que ven ustedes ahí. List index out of range. Está fuera de rango. Y este es otro de los errores que suelen cometer muchos los estudiantes o las personas en general al programar. Es que olvidan que por ejemplo, yo tengo 4 elementos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo si consulto colores en el número 4 me va a dar yellow. No, porque la indexación no parte desde el 1, parte desde el 0. Entonces siempre el máximo valor es n menos 1. Ojo con eso, n menos 1. N es 4, menos 1, 3. Entonces el máximo valor que yo puedo consultar es 3. Con 4 se cae, es decir, aparece una excepción. ¿Estamos claros con eso? Bien. Entonces, hasta ahí he hecho una indexación de manera positiva o de manera creciente, es decir, desde izquierda hasta derecha. Ahora, yo puedo también hacer una indexación de manera negativa o a la reversa, si se quiere decir. ¿Y cómo hago? Parto desde el menos 1 y obviamente desde el final. Entonces, si consulto nuevamente la lista colors, yo la tengo allí y voy a indexar de manera negativa pero en la mente. ¿Cómo parto? Desde el final y parto desde el menos 1. Entonces eso sería menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Ojo, aquí sí aparece el menos 4, pero de manera creciente no aparecía. Ojo con eso. Entonces, ¿qué tal si yo consulto colors en la posición menos 1? ¿Qué me debería aparecer? Yellow, correctísimo. Si yo lo hago en la lista, perdón, en la posición 2, red. Si yo lo hago en la posición 3, brown. Si yo lo hago en la posición 4, ¿me va a salir error? No. ¿Por qué? Porque parte desde 1, ya no parte desde 0. Entonces sí puedo llegar hasta 4. Y es black. Perdón. Entonces, hasta allí tengo lo que es indexación básica, de manera ascendente, de manera descendente. Y ustedes lo pueden ver aquí, como es el procedimiento con el que he trabajado. Lo que hago es dividir, en este caso, la lista en los elementos. Imaginen que este Programmings es una lista, la lista Programmings. Cada letra es un elemento de la lista. Y entonces yo voy a ordenarlo y como ustedes verán, de manera creciente parto desde 0 y llego hasta el máximo valor menos 1. Y de manera decreciente parto desde el valor menos 1 en negativo hasta el máximo valor. ¿Ok? Esa es la parte de indexación básica. Esto es bastante sencillo. Y vamos a ver a continuación lo que es slicing. ¿Qué es esta parte de slicing? Significa extraer una muestra, o slice, que significa cortar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo tengo una lista, digamos que es una lista de 100 elementos, y yo de esa lista de 100 elementos quiero extraer 10 elementos. Entonces, ¿de qué manera puedo hacerlo? Aplicando slicing, es decir, aplicando un corte, o podemos relacionarlo con muestra y población. Es decir, yo tengo una población de 100 elementos y quiero extraer una muestra de 10 elementos. Entonces yo aplico slicing. Slicing significa, ¿sabes qué? Voy a cortar de todo ese bloque de 100 elementos, voy a cortar 10 elementos y los voy a extraer para tenerlos, para extraerlos. Entonces, ¿cómo hago el slicing? De la siguiente manera. Trabajemos con la lista colors, pero vamos a añadirle otros colores. Vamos a añadir colors. Aquí voy a emplear las funciones básicas que ya hemos visto, como pen. Voy a aplicarle otro color, voy a agregar otro color. Voy a agregar el color, ¿qué nos falta? Celeste, sky blue.
sky blue, vamos a agregar otro color, vamos a agregar ¿qué nos falta aquí? Black, yellow, green, orange, naranja. Falta otro color más, un último color, agregamos green, verde. Listo, entonces yo consulto mi lista colors, tengo ya varios colores, tengo 2, 4, 6, 7 colores, sí. Listo, entonces tengo una lista colores, 2, 4, 6, 7 colores. Bien, ahora quiero hacer slicing, quiero extraer. ¿Cómo aplico slicing? De la siguiente manera. Un slicing está caracterizado así. Tengo mi lista colors y dos corchetes. Y dentro de esos dos corchetes yo voy a tener tres valores. Un valor X separado por los dos puntos o columns, Y un valor Z. Tengo eso, el valor X, valor Y y valor Z. Ahora, ¿qué me significa cada uno? El valor X me significa la partida, desde qué índice, ojo, desde qué índice yo quiero partir para hacer el slicing. El valor Y significa cuál es el valor final hasta el cual quiero hacer el slicing. Y el valor Z es el que se denomina el step o el salto. Por ejemplo, si yo quiero hacer un slicing desde 1 hasta 20, pero no quiero ir de 1 en 1, es decir, 1, 2, 3, 4 hasta 20, quiero ir de 2 en 2, entonces yo aplico un slicing como un salto, diciéndole, ¿sabes qué? Quiero que me hagas el paso, pero de 2 en 2, ¿ya? Ok, entonces básicamente tiene tres argumentos el slicing que yo puedo hacer. Ahora, no necesariamente o no siempre vamos a encontrar estos tres argumentos. ¿Por qué? Porque se pueden suprimir. ¿De qué manera? Al momento de yo eliminar X y dejarlo de esa manera, le estoy diciendo que empiece desde el inicio más lógico, que en este caso vendría a ser el 0, correcto, el 0. Entonces, si yo no le pongo nada, es decir, en vez de X yo no le pongo nada, eso se sobreentiende que es el 0. Ojo, ojo, los números siempre están del lado izquierdo de los dos puntos. De esa manera tratémonos de guiar. Entonces, si no tengo nada, significa que parto desde el 0. ¿Qué pasa si también le quito Y? Eso significa, en cambio, que voy hasta el final. Entonces, quiere decir que ya ahí estoy haciendo el slicing en toda la lista. Pero, ojo, me queda el valor de Z. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy aplicando slicing a toda la lista, pero estoy haciendo un salto. Es decir, no voy a tener todos los elementos. Voy a tener quizás saltándome 2, saltándome 3, dependiendo del valor de Z. ¿Estamos? Y si yo borro el valor de Z allí, si yo borro el valor de Z, eso no tendría sentido, porque no me va a arrojar, bueno, sí, me va a arrojar todos los valores. ¿Por qué? Porque estoy yendo desde el inicio hasta el final, y como ustedes verán, el salto es 0, perdón, el salto se sobreentiende que vendría a ser 1. Cuando estoy hablando de inicio y de final, allí tengo los valores 0 al inicio, el final obviamente es el máximo índice, y cuando se trata de pasos, es decir, de saltos, el mínimo valor o el valor que se sobreentiende si es que no existe nada es el valor de 1. Ojo con eso, es decir, me daría lo mismo yo aquí poner 1, y eso igual me va a arrojar en la lista con todos los colores como ustedes lo pueden ver. ¿Estamos? Entonces, al momento de yo hacer un salto, si no está el valor, eso se sobreentiende que el salto va de 1 en 1. Mientras que, si aquí no tengo un valor, eso se sobreentiende que el inicio comienza en 0. Y aquí, pues obviamente, eso me indica que el final es hasta el final. Es decir, hasta el máximo, hasta el último elemento, más precisamente. Entonces, hasta allí tengo esa parte. Y vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer ejemplos del siguiente. Vamos a hacer uno completo. Digamos que quiero partir desde 1, quiero llegar hasta, digamos que hasta 5, y quiero, hasta allí primeramente. Entonces me ha extraído todos los colores que van desde 1 hasta 5. Veamos si es correcto lo que
el análisis que vamos a hacer. Yo parto desde 1. ¿Cuál es el elemento 1? Aplicando índices 0, 1 desde Brown, correctísimo. Ojo, esto también en los índices, y ya lo vimos también en clases anteriores, se hace de la siguiente manera. Siempre voy a tener del lado izquierdo el corchete, que me significa un intervalo cerrado, y del lado derecho usualmente suele estar el paréntesis, que me indica hasta dónde llega, y quiere decir que el valor de y no se toma, sino que se considera hasta el anterior. No siempre se cumple esto, pero en la mayoría de veces se cumple esa regla de corchete cerrado a la izquierda, corchete abierto a la derecha. Entonces, en este caso, tengo el 1 del lado izquierdo, me indica que sí lo toma en cuenta, y precisamente 0, 1 me toma en cuenta el Brown. Vamos siguiendo, 1, 2, 3, 4, 5. Me tocaría que se imprima hasta el orange, o que extraiga la muestra hasta el color naranja. ¿Por qué? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero ojo, en las listas, al momento de hacer slicing, debo tomar en cuenta que el último valor no se lo considera, sino que es hasta el inmediato anterior. En este caso vendría a ser el 4. 0, 1, 2, 3, 4. Y son los 4 valores que he extraído. Brown, red, yellow y sky blue. Y correctísimo. Podemos hacer otro ejemplo. Digamos que ahora quiero hacer lo mismo, pero con un salto. Obviamente, ponerle un salto de 1 en 1 es lo mismo que borrar esto y dejarlo allí. Entonces vamos a ponerle un salto de 2 para ver qué pasa. ¿Cuántos valores tendré que poner máximo ahí? 2 valores, correcto. ¿Por qué? Porque hice un salto de 2 en 2. Y vamos a hacer la lógica misma. Parto desde 1, 0, 1 en brown. De allí me salto 2. Red no lo tomé en cuenta, ¿no verdad? No. Y me salto el yellow. ¿Por qué? Aquí hay un salto. De brown a red hay un salto. De aquí a acá 2 saltos. ¿Cada cuánto salto? 2. Entonces, 1, 2, voy de brown a yellow. De yellow voy a sky blue, pero hasta sky blue nomás llego. ¿Por qué? Porque el índice final me dice que debe ser 5. Bueno, el inmediato anterior que es 4, y el 4 se ubica aquí. Entonces solo llego hasta aquí. Y como ya no puedo dar más saltos porque hasta aquí es el límite, los únicos valores que cumplen con esa condición es brown y el yellow, y es lo que he impreso acá. Entonces estamos bien. ¿Ok? ¿Qué pasa si aquí no le pongo nada? Eso me implica que parte desde el 0. Y vamos a ver. Y ahí ven. ¿Estamos? Parte desde el 0. Tome en cuenta 2. Este no lo tome en cuenta. Tomaré en cuenta el red. No tome en cuenta este. Y tome en cuenta el sky blue. Entonces es facilísimo entender esto de ahí. ¿Ok? No hay mayores complicaciones con esto. Únicamente deben tener en cuenta eso. Que el slicing o que los índices se establecen de izquierda a derecha de manera ascendente, partiendo desde el 0, mientras que si lo hago de manera negativa, desde derecha a izquierda, parto desde el menos 1, no desde el 0. ¿Ok? Bien, entonces hemos visto esta diapositiva, vamos a la siguiente. Funciones básicas. Esto es interesante. Esto de funciones básicas son varias de las funciones que puedo aplicar a una lista. ¿Y cuáles son? Pues ahí ustedes las ven. Append, bueno, ya he utilizado append, entonces ya sabemos que básicamente, incluso está en la descripción aquí, dice adds x to the end of the list, añade un valor al final de la lista, perdón. La siguiente es sort. Esto también utilizamos, sort, para ordenar. Ojo, sort usualmente se debe aplicar cuando los elementos son del mismo tipo de dato. Count no lo he aplicado. Count básicamente lo que hace es contar cuántas veces el elemento que le doy como argumento se repite en la lista. ¿Cómo lo aplico? Hagámoslo. Colors.count y le digo, ¿sabes qué? Quiero que me consultes cuántas veces se repite el siguiente argumento. Orange. ¿Cuántas veces crees que salga? Una. Correcto, una, porque solo el color se repite una sola vez. Si se acuerdan, ¿no está definido P? No está definido P. Yo recuerdo que había definido P. Aquí. Se ha borrado la definición. Ya P. Entonces tengo P. Ojo, ¿cuál valor se repite allí? El 14, ¿no? ¿Verdad? Entonces si yo pongo P.count y le digo, ¿sabes qué? Quiero que me cuentes cuántas veces repite el 14. ¿Qué es lo más lógico? Que salga 2. Correcto. ¿Estamos? Entonces es súper fácil aplicar esta función de count.
Puedo aplicarle 23. ¿Cuántas veces va a salir eso? Una. Si yo le aplico un valor que no se encuentre en la lista, ¿cuál es el valor más lógico que me debe salir? 0. Correcto. ¿Estamos? Entonces hemos aplicado la función count. La función index. ¿Qué me hace la función index? La función index, como lo dice aquí la descripción, me retorna la posición en la que se encuentra ese elemento. Es decir, si yo digo, ¿sabes qué? Dime la posición en la que se encuentra el valor, digamos que 58. ¿Qué es lo más lógico que me salga? La posición 2. ¿Por qué? Porque yo al momento de hacer slide, al momento de hacer indexación, parto desde 0, 0, 1 y 2. El 58 se encuentra en la posición 2. Ahora, esto es con elementos únicos. ¿Qué pasaría si yo pongo el 14? Ojo, el 14 tiene dos posiciones. Tiene una posición aquí y tiene otra posición acá. ¿Qué hace Python? Python lo que hace es arrojar la posición del primer elemento que encuentre. Es decir, en este caso me va a arrojar la posición de este elemento porque es el primero que va a encontrar, ya que itera hacia la derecha. Entonces va 56, 47, 58, 23, 14, este de aquí. Y ese me va a iterar. Entonces, ¿cuál es el valor que me esperaría? 0, 1, 2, 3, 4. Correcto. ¿Estamos? Listo. Indexación me arroja la locación, el location o la ubicación del elemento en la lista. Otra función, reverse. Bueno, esto también lo vimos. Bueno, no como función, sino como argumento. Si yo pongo, a ver, primero consultemos P. Ya, lo tengo de manera desordenada. Vamos a hacer el reverse, p.reverse, que es lo más lógico que me dé la vuelta a la lista. Perdón, que la invierta. Entonces en este caso parte desde 58 y así. Entonces ya me he aplicado reverse. Remove me remueve, me elimina la primera ocurrencia o la primera vez que se repite X en una lista. Es decir, yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que me elimines el valor de, digámoslo, 75. Si yo consulto P, ya no existe el valor de 75. Como ustedes vieron, se removió el valor que yo le di como argumento de la lista. Asimismo existe pop. Pop también sirve para eliminar, pero obviamente no es lo mismo que remove. Remove me elimina el elemento que yo le ingreso. En cambio, pop me va a eliminar el elemento, pero dada la posición que yo le ingreso. Es decir, si yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que me elimines el elemento que está en la posición 5. ¿Cuál es el elemento más lógico que se debería borrar? Hagámoslo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. El 23 debería desaparecer. Como ustedes ven, desapareció el 23. ¿Estamos? Entonces, para eso me sirve la función pop. Ahora, hay una objeción que suele surgir cuando trabajo con listas. ¿Por qué? Digamos que quiero aplicar un lazo for. Quiero recorrer la lista P y para eso utilizo un lazo for. Entonces, al momento de yo recorrer la lista, yo lo estoy haciendo de manera dinámica y este concepto también ya lo vimos. Es decir, que cada elemento que voy cogiendo va variando a través de lo que voy iterando. Y digamos que yo quiero eliminar cada elemento, o cada vez que voy iterando voy eliminando un elemento. Eso al menos en Python no se permite con el lazo for. ¿Por qué? Porque estoy tratando de alterar dinámicamente una variable que tiene asignada, o en este caso una lista, y eso Python no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque aparte de estar variando en el tiempo, esa lista también están variando la cantidad de los elementos, perdón, el count de los elementos, es decir, la cantidad de elementos. Entonces estoy como que teniendo dos variables a la vez cambiantes, y eso Python no lo toma en cuenta como lógico y usualmente de error. En otros lenguajes de programación, como Java sí mismo, en cambio sí hay como alterar una variable dinámicamente, pero no se utiliza así mismo lazo, sino se utiliza en este caso una función iterativa. Pero bueno, eso es otro tema. Pero quiero indicar eso, que no pueden modificar una variable, no pueden modificar una lista dinámicamente.
Bien, eso era lo que les quería indicar con respecto a que debemos tomar en cuenta de que no se puede modificar una, una variable de manera dinámica, en este caso una lista. Tenemos otro recuadrito aquí que habla acerca, dice una parte wrong y una parte right, una parte equivocada y una parte correcta. ¿Qué es esto? De que, por ejemplo, aquí tengo ese punto replace. Esta es otra función. Replace significa reemplazar. ¿Ya? Entonces quiero reemplazar un valor por otro valor. Pero, ¿qué sucede? Que para yo hacerlo de manera correcta, yo no debo hacerlo de manera libre. Es decir, simplemente poner, ¿sabes qué? Ese punto replace, etc. No. Debo de decir, ¿sabes qué? Voy a redefinir mi variable, en este caso por ejemplo s, voy a redefinirla de qué manera, de que a s le voy a hacer el replace, y aquí pongo los argumentos, puntos suspensivos, ok. Entonces yo al momento de hacer al menos estas dos funciones, replace, sort, y algunas otras también, yo no puedo hacerlo de manera libre en el replace, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no me va a cambiar la lista. Es decir, cuando yo escribo una sentencia libre, no va a cambiar en algunas funciones la lista. En este caso, por ejemplo, replace no va a hacer cambios en la lista hasta que yo le asigne o hasta que yo redefina la variable. Hasta allí no se van a realizar cambios. En cambio, o por el contrario, si yo aplico la función sort, allí no es necesario que yo redefina la variable, porque la función sort me afecta directamente a la lista. Entonces esas son algunas de las particularidades, algunas de las singularidades que tienen las funciones aplicables a listas. Unas necesitan que yo redefina la variable y otras pues simplemente llamo a la función directamente de manera libre y lo modifica, ¿ok? Eso se aprende más con cuestión de práctica. Por ejemplo, esta función debo así, redefinir la variable, para esta función no es necesario, debo aplicarlo directo. Entonces es necesario que ustedes también practiquen y es algo fundamental en programación. La práctica ayuda bastante a dominar. Y acá tenemos otro recuadrito. Estas son como truquitos o operaciones así simples que se pueden hacer con listas. Por ejemplo, si yo tengo una lista, digamos 1, 2, 3, y quiero sumarle otra lista, digamos 4, 5, 6, ¿qué es lo más lógico que pase allí? Que se me forme una sola lista con todos esos elementos, porque este operador suma significa que las dos listas se van a fusionar y se va a hacer una sola, como ustedes pueden ver allí. ¿Qué pasa si yo en cambio digo 1, 2, 3 y le multiplico por 5, por ejemplo? ¿Qué va a pasar allí? Se me va a formar una lista repetida 5 veces con los elementos 1, 2, 3, como ustedes pueden ver allí. Es decir, he replicado o he multiplicado esta lista 5 veces. Entonces se me va a formar una lista de 15 elementos, porque son 3 por 5, 15 elementos, como ustedes pueden ver aquí. Y otra de las formas, y es algo muy útil también, por ejemplo, digamos que tengo que hacer una lista de 100 elementos y esos 100 elementos valen 0. Entonces ustedes se imaginarán comenzar de esta manera: 0,0,0,0,0 hasta 100. Es un trabajo tedioso. ¿Cuál es la forma más óptima de hacerlo? ¿Sabes qué? Como todos los elementos deben tener el mismo valor, yo voy a decir 0 y voy a multiplicar por el número de veces que quiero obtener ese valor dentro de la lista. 100, entonces tengo la lista de 100 elementos. ¿Sí ven? Algo súper rápido. Estos trucos, estos artificios son súper eficientes, al menos cuando se desarrollan exámenes, para no estar perdiendo tiempo, sino que aplicando funciones puedo hacerlo de manera rápida. ¿Ok? Una función básica, apliquemos este ejemplo que está acá, chiquitito. Vamos a trabajar con random. Yo ya sé cómo trabajar con random, debo de importar porque es una librería. Entonces le digo, ¿sabes qué, Python? Quiero que de random me importes tu función que se llama randint. ¿Ok? Y digo, ¿sabes qué? Quiero una lista vacía.
Ojo, me olvidaba, y qué bueno. Qué bueno que lo recordé ahora. ¿Cómo hago una lista vacía? Esa es la forma de hacer la lista vacía, tal como puse ahí. L igual a dos corchetes y ya está. Eso me indica una lista vacía. ¿Por qué? Porque no hay nada, absolutamente nada, aquí adentro de la lista. Una lista vacía y digo, ¿sabes qué? For i in range, y eso también ya lo vimos, así que no debe haber problema para comprenderlos. 100. Quiero que me añadas a L y allí, como ustedes pueden ver. ¿Qué hice ahí? Le dije, ¿sabes qué? Voy a definir una lista vacía L. Y para cada valor I en el rango de 0 hasta 100, quiero que me vayas añadiendo a esa lista L el valor que vaya tomando I en el tiempo. L.append, que es agregar a la lista. Y como ustedes pueden ver, eso hizo. ¿Por qué llegó hasta 99? Porque el range me llega hasta el máximo valor menos 1. Ojo, es otra de las funciones que se pueden ir aprendiendo, de que tiene esa particularidad. El lado izquierdo tiene intervalo cerrado y el lado derecho tiene intervalo abierto, por eso no toma en cuenta el máximo valor que es 100. Ojo con eso. ¿Estamos? Y con eso hemos visto funciones básicas. Vamos al último tema, manejo de caracteres como listas. ¿Qué es esto? Vuelvo y repito, en un principio dije, los strings tienen mucha relación o tienen una relación bastante intrínseca con las listas, y es verdad. ¿Por qué? Uno de los motivos. Si yo tengo una cadena de texto, ¿qué puedo hacer con esa de texto? Puedo parsearla, o lo que se llama dividirla, partirla. ¿Cómo puedo hacer eso? Utilizando la función split. Ustedes ven aquí, dice, the split method return a list of the words of a string. El método split retorna una lista de las palabras de la cadena de texto. Entonces, digamos que por ejemplo tengo una cadena de texto llamada texto, va a ser igual a un mensaje. Digo, existe agua en otros planetas. ¿Ya? Tengo una cadena de texto. Yo consulto, ahí está mi cadena de texto. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a aplicar la función split. ¿Qué hace la función split? Me retorna una lista con cada una de las palabras que cumplan con la separación que yo voy a indicar. ¿Cómo es eso? De la siguiente manera. ¿Y cómo lo hago? De la siguiente manera. Digo, ¿sabes qué? A texto, que este caso es mi cadena de texto, mi string, le digo, ¿sabes qué? A texto, quiero que le apliques la función dividir. Hagámoslo así, en el lenguaje humano. La función dividir, la función split. ¿Cómo quiero que me dividas esa cadena de texto? Aquí, como argumento, va el separador. ¿Qué separador utilicé para las palabras cuando escribí? El común, que es el espacio. Entonces, el separador es el espacio. Y si yo le doy Enter, ustedes van a ver allí que me arrojó, tal y como lo dice el texto, una lista con todas y cada una de las palabras que cumplen con la separación, que en este caso es el espacio en blanco. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay un espacio en blanco, que hay otro espacio, y lo separó. Existe agua en otros planetas. ¿Estamos? Y esa es una manera súper chévere. Llamemos otra cadena de texto, llamémosle cadena ahora. Y digamos que es una cadena de texto, pero que está separada por comas. Digamos que es un dataset que tiene campos. Digamos que tiene tiene latitud, digamos que tiene longitud, que tiene peso, que tiene masa, que tiene dirección. Entonces ahí tengo mi cadena de texto que tiene, que tiene todos esos datos: longitud, latitud, peso, masa y dirección. Yo también puedo aplicar cadena.split, pero sabes que ahora quiero aplicar el split. El separador que he utilizado es la coma. Entonces la coma, y lo mismo pasa, me devuelve una lista con cada una de las palabras que cumplen con la separación de la condición del separador que le he dado como condición, que en este caso es la coma, y ustedes pueden ver allí. Entonces esto es sumamente usado, sobre todo esta función split, cuando tenemos que leer datasets.
Es decir, tenemos que leer, por ejemplo, millones de registros, y esos millones de registros tienen varios campos, y esos varios campos usualmente, no siempre, usualmente se separan por comas. Entonces al momento de yo ir leyendo cada línea del archivo, yo necesito tener esos campos, pero esos campos están unidos por comas. Cuál es la forma más óptima de romper eso? Con el split. Le digo, ¿sabes qué? Para cada línea quiero que me rompas esa separación por comas y me hagas una lista. Entonces de esa manera yo puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a asignarle esto de cadena.split a otro. Vamos a tener campos. Campos es igual a eso de ahí. Entonces yo consulto campos, tengo la lista con todas las palabras separadas. Y lo que les decía, por ejemplo, ya tengo separada mi cadena de texto por campos. Entonces le digo, ¿sabes qué? Quiero campos en la posición 2. ¿Ya? Entonces ustedes verán lo útil que es aplicar el split. Porque si yo en cambio quiero separar peso de toda la cadena de texto unido por comas, es más complicado. En cambio, si yo aplico el split, ya tengo como que separadito y puedo extraer el campo en la posición que yo desee. De esta manera yo aplico lo que se llama manejo de caracteres como listas. Es decir, manejar un string como una lista. Y una de ellas es aplicando la función split. ¿Estamos? Listo. Ahora, ¿qué otra función existe? Existe la función join. ¿Qué es esto de la función join? Bueno, join viene del inglés, significa unir. Entonces lo que voy a hacer ahora es al revés. Imagínense ustedes que tienen, o lo que hice, tengo campos. Campos es una lista con palabras. Ahora, ¿qué tal si yo quiero formar un string con esa lista de palabras? Es decir, la inversa. Y lo puedo hacer. Entonces, ¿sabes qué? Le digo, quiero que con un separador, que en este caso va a ser un espacio, quiero que me hagas el join. ¿De qué? De todas las palabras que se encuentran en la lista, campos. Y ahí está, como ustedes pueden ver. Unió todas y cada una de las palabras con el separador que le di. ¿Dónde vi el separador? Aquí está. ¿Cómo lo seteé? Le di un espacio. Podía hacerlo por comas. Campos de nuevo, tengo allí. Le digo, ¿sabes qué? Quiero que ahora me separes. Bueno, como ya hemos visto, hagámoslo por asterisco. ¿Sabes qué? Quiero que me separes cada 3 asteriscos la palabra. Entonces le digo punto join y le doy campo. Y me va a separar por asterisco, como ustedes pueden ver. Entonces es una súper utilidad tanto la función split para separar y la función join para unificar. ¿Ok? Bien. Entonces, haciendo un review, un recuento de todo lo que hemos visto el día de hoy, vimos cuáles son las propiedades de las listas. Puedo iterar, puedo modificar, puedo ordenar, puedo agregar elementos, puedo borrar elementos, puedo hacer casting, convertir a un string, y la versatilidad depende de los tipos de datos que tenga dentro de la lista. Puedo hacer indexación básica, es decir, puedo enumerar tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, pero cambia la numeración, la una es positiva, la otra es negativa, la una comienza en 0, la otra comienza en -1, etc. Ojo con eso siempre. Tengo el slicing, que era el método de slicing, es como que de una población de elementos extraigo una muestra. ¿Cómo extraigo esa muestra? Dándole el inicio al final, y si quiero que no sea continuo, es decir, dando pasos o saltos, lo haga de tal manera que yo setee cuál es el salto, cuál es el paso. Ahí están las funciones básicas que vimos, las revisamos casi todas, hicimos ejemplos también, entonces esto es cuestión de practicar más que todo. Y vimos también el manejo de caracteres como listas. Como ya les he repetido varias veces, las strings se relacionan mucho con las listas, entonces no hay manera de confundirse aplicando funciones a ambos porque se relacionan bastante. ¿Ok? Bien, tienen un ejercicio aquí para que lo puedan completar en casa. Y hasta aquí ha llegado la transmisión del día de hoy, del capítulo 4 que corresponde a listas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, no olviden dejarlo en la parte inferior. Si les gustó el video, denle me gusta. No olviden suscribirse al canal, por favor, para más material, más contenido que se viene más adelante. Y
No olviden también que les dejo los links en la descripción del vídeo para que puedan descargar los cheat sheets en donde se encuentran los resúmenes de las clases que hemos visto. Bien, esto ha sido todo. Gracias y hasta la próxima.